Ya, Charlie. ¿Está? ¿Sí? Bien, vamos a empezar esta primera actividad de la Feria La Simiente. ¿Sí? Nosotros somos la Escuela de Formación Política Praxis. Ante todo les agradecemos su gentil asistencia y por supuesto también a quienes están o nos van a ver luego en las redes sociales. Y también, dicho sea de paso, agradecer tanto a Fondo de Cultura Económica como al Museo José Carlos Mariátegui por la organización de este evento, esta feria. Creemos que es bastante importante porque finalmente hace posible que nos juntemos diferentes, digamos, alternativas editoriales, progresistas y también de la izquierda, por supuesto. Bien, nosotros vamos a tener el día de hoy una presentación de un libro bastante interesante. Se titula El debate sobre el acuerdo nacional de Raúl Wiener en el marco de la conmemoración de los 10 años del fallecimiento de este compañero. Creemos que la mejor manera de conmemorar, de recordar a un compañero y fundamentalmente sus aportes es reeditar sus textos y por supuesto no solo reeditarlos, sino también pasarlos a la discusión del caso. Para este motivo, para esta tarde, tenemos la presencia de dos compañeros y una compañera que justo está llegando. Vamos a presentar rápidamente al primer compañero, conforme van a ir interviniendo, los voy a ir presentando. Se trata de José Carlos Medina. Él es abogado y sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como coordinador del Centro de Documentación del Perú Contemporáneo de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Centro para la Memoria Histórica de las Izquierdas en el Perú y miembro de la Escuela Saúl Cantoral. Palmas, por favor. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras que nos acompañan el día de hoy. En esta tarde, abriendo, me parece, la tarde en esta mesa. Bueno, nos ha tocado presentar, nos han invitado y agradezco la invitación a los compañeros de Praxis, a Charlie en particular, para hablar de este libro que en realidad nos convoca como una excusa para hablar de temas que podríamos llamar incluso coyunturales, ¿no? Que es temas que no han sido del todo saneados en términos de debate histórico por parte de las izquierdas y que corresponde la actualización de esos debates, la actualización de la problematización misma de las categorías, de las estrategias, del diseño de los programas y obviamente de la teorización que está en la base de cada uno de estos escenarios, de modo tal que el debate sobre el acuerdo nacional, producido como parte de una coyuntura de confrontación de ideas en el seno de un mismo partido, nos reclama una álgida actualidad para discutir algunos de los problemas que dentro de la izquierda todavía no han sido solucionados, ¿no? Creo yo, y que nos acompañan como una mochila pesada que de todas maneras en algún momento, tarde o temprano, y quizás esta sea una buena ocasión para empezar a hacerlo, desde todos los ángulos, políticos, editoriales, pero también obviamente académicos, profundizar sobre estos temas. El debate está circunscrito fundamentalmente a una coyuntura, como les había señalado, que es el año de 1987. ¿No? El año de 1987 es un año muy peculiar, muy particular en la historia de la década de los 80 y va a ser casi como un parteaguas de lo que va a ocurrir en años posteriores, ¿no? Incluyendo todo lo que va a significar la década de los 90. Esto por cuanto en el año 87 la guerra interna que se vivía en este país estaba alcanzando sus costas más importantes. La estrategia por parte de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso había modificado de algún modo su intencionalidad por combatir
no solamente en el campo, sino fundamentalmente moverse ahora en las ciudades, quizás, ¿no? En un discutible arrebato respecto de considerar de que estaban ganando la guerra, pero lo cierto es que muy probablemente se realice este movimiento, al menos esa es una conciencia, creo, unánime en las ciencias sociales, como parte de esta huida hacia adelante que tenía esta guerrilla, y en el año 87 las ciudades y fundamentalmente Lima empiezan a sentir con mucha más intensidad la violencia política. En medio de esa situación se ha producido también el hecho, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 80, que la izquierda, a través de su frente político más importante, Izquierda Unida, había alcanzado el segundo lugar en términos de importancia y de peso específico de la política nacional, solamente detrás del partido que en ese momento era el partido de gobierno, el APRA. Entonces, en el año 87, cuando la violencia política se profundiza, la dirección de Izquierda Unida, en junio particularmente, lanza una propuesta como una contrapropuesta en realidad de una táctica aprista que era un frente contra Sendero, un frente contra subversivo. Izquierda Unida intenta ganar, digamos, el movimiento, la iniciativa, y lanza un acuerdo nacional de paz con justicia social. En ese instante en el que intenta ganar esa iniciativa, se produce un resquebrajamiento al interior de sus filas por cuanto el acuerdo nacional que se estaba levantando como propuesta estratégica empezaba a mostrar que había situaciones no definidas al interior, tanto teóricamente hablando de la composición partidaria, como también en términos de la estrategia política que se quería vertebrar en ese instante. ¿A qué se refería esto? En términos más claros, al hecho de que Izquierda Unida, si quería realizar un frente, tenía que hacerlo obviamente con las otras fuerzas políticas y sociales que en ese momento configuraban la mayor relevancia o importancia que tenía la política nacional, siendo esta una de las más importantes, el APRA, que además se hallaba en el gobierno, que además había ganado en ese instante no solamente el gobierno nacional, sino también gobiernos regionales y gobiernos locales, es decir, la política subnacional también era de algún modo importante para las izquierdas. Izquierda Unida también se revelaba como un actor trascendental en esos términos. Claramente tenía que ser un factor en donde pudiese evaluarse si es que este actor entraba o no dentro de esta lógica frentista. Y al interior de, sobre todo, el PUM, que es el partido en donde se van a producir estas escisiones entre los llamados libios y los llamados zorros, se produce este desacuerdo a través de un debate teórico de gran impronta, sobre todo a través de lo que son los editoriales y las columnas del periódico Amauta, y también los escritos en la revista emblemática El Zorro de Abajo. El debate, y no sé cuánto tiempo me quede, en realidad esto es para hablar largo, pero digamos, tenemos otros compañeros que nos van a acompañar para poder hablar del tema, pero para plantear en términos digamos, categoriales o esquemáticos el debate, se daba a nivel de lo que he visto en denominar tres niveles, ¿no? Por un lado, el tema político, por otro lado, el tema de la transformación social o la revolución, si es que lo quieren ver así, y finalmente por el lado de la estrategia. Por el lado de la política, había una distinción entre aquellos que querían o buscaban entenderla como una confrontación permanente, y por lo tanto había una idea de que incluso la guerra de clases, ¿no?, era una consecuencia lógica de esta situación de confrontación, mientras que en el otro lado se estaban vertebrando opiniones respecto de que la política era una posibilidad de consensos para la conformación de una comunidad pública que pudiese realizar estas transformaciones. Por el lado de la transformación social o de los cambios revolucionarios, por un lado existía esta idea de la oposición total entre dos enemigos, ¿no?, muy en la lógica de Schmitt, casi si se quiere, ¿no?
Mientras que por el otro lado, la lógica de los consensos permitía la idea de la construcción de una hegemonía. No había que avanzar sobre las posiciones del enemigo, sino más bien realizar lo que Sinesio López, quien va a ser uno de los nombres fundamentales de estos debates, llamaba gramscianamente, ¿no?, la guerra de trincheras. Y entonces lo que había que ganar era la cultura, lo que había que ganar era la construcción de sociedad civil, los sentidos comunes que posibilitasen en el largo plazo el cambio a gran escala. Y finalmente, derivado de estas dos situaciones, del entendimiento de la comprensión política y de la comprensión de la transformación social, estaba la estrategia, que era que por un lado estaba el hecho de que Izquierda Unida lograse por parte de los libios, una mejor apuesta de poder que Sendero Luminoso y una propuesta esclarecida que además lograse convencer a las masas y conducirlas para hacer la revolución de alguna manera mejor que Sendero Luminoso. Por el otro lado, estaba la idea de conseguir atraer a otros sectores por fuera de la Izquierda Unida a una cantidad mayor de incluso, y por eso es que el tema del APRA acá es importante, convocar a estos sectores del llamado pueblo aprista, porque había un sector importante, nada desdeñable de porcentaje de población, que estaba vinculado al APRA. Entonces, había esta idea de ganar a estos sectores para una propuesta hegemónica desde las izquierdas que pudiese lograr una revolución democratizadora. En ambos casos, los, digamos, lados del debate, ambos lados del debate hablaban en términos de revolución todavía. Si bien es cierto, lo que hay es una dinámica, un cambio en la comprensión teórica del asunto, ¿no? Ya desde el 81, el MIR Confluencia está diseñando tesis que son las que van a dar a luz a la propuesta de los zorros, que tienen que ver ya con el fin o la puesta, digamos, en la congeladora de las lógicas leninistas. Y esto va a ser también parte del kit del asunto en el debate, ¿no? Los compañeros que escriben esta propuesta, los que están detrás de esta propuesta, los compañeros llamados libios, van a hacer una reivindicación del marxismo-leninismo, mientras que aquellos que están al frente en el debate están progresivamente abandonando estas posturas, criticándolas desde una concepción que desde su perspectiva es gramsciana y por lo tanto lo que buscan es la construcción de lo que Sinesio López llamó la sociedad civil popular antes que la toma directa del Estado por parte de una vanguardia armada, ¿no? Entonces, básicamente, ese sería el esquema del debate y lo dejo ahí por el momento. Creo que mis compañeros van a poder profundizar. Muy bien, agradecemos la intervención de José Carlos, ¿no? Y ahora vamos a continuar con la intervención de Luis Gárate. Él es periodista con maestría en Ciencias Políticas, en Mención de Relaciones Internacionales, director de la plataforma alternativa de opinión Comunicambio, ha sido regidor de Lima Metropolitana entre el año 2013 y 2014 y ha publicado el libro El mito persistente y también ha sido compilador del otro libro por la creación heroica Vida y obra de la Mauta José Carlos Mariátegui. Palmas, por favor. ¿Lo pongo acá? Sí. Está bien, está bien. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Muy agradecido de este espacio, de esta oportunidad que me brindan para compartir algunas ideas a mis compañeras, mis compañeros aquí en la mesa con los que estamos compartiendo este espacio de reflexión. También saludarlos. Quiero agradecer mucho a la Escuela de Formación Praxis, que en el marco de esta feria La Simiente tan importante me parece. Yo lo primero que quiero resaltar, antes de comentar un poco algunos temas de la publicación, es el momento, ¿no? La pertinencia de traer esta discusión que yo lo que confesaba antes de empezar aquí a Carlos, antes de empezar esta reunión, que cuando me enteré hace un tiempo de la publicación de ese libro, dije, qué interesante, pero no le presté la debida atención, soy sincero. Y no le presté la atención, bueno, quizás porque uno está pues distraído en la agenda, en la coyuntura, ¿no? Pero ahora que lo he podido revisar el texto, y como les digo, viendo el momento político que estamos atravesando, realmente me ha suscitado un gran interés, ¿no? Y creo que es de una gran pertinencia esta publicación para los debates de hoy en día, ¿no? En un escenario tan complejo
que no voy a meterme en profundidad, solo creo que ya lo saben ustedes, que seguramente están muy atentos al acontecer internacional, nacional, ¿no? Es decir, esta ofensiva brutal que estamos teniendo a nivel internacional, ¿no? A nivel de la agenda imperialista, esta ofensiva de los grupos de ultraderecha, neofascistas, y lo que está viviendo el país, ¿no? Que es esta brutalidad de esta coalición mafiosa que está en el poder y su ofensiva antipopular, antidemocrática y ante cualquier idea de avanzada, progresista, izquierda y hasta liberales, digamos, ¿no? Entonces, la pertinencia de traer este debate de un pasado que cada vez se va alejando un poco más, pero sin embargo trae grandes temas que me parece son de actualidad, ¿no? Y eso es lo que me parece importantísimo. Yo quiero felicitar por eso, en primer lugar, la publicación, el esfuerzo de la Escuela de Formación Política de reeditar, de traer estas discusiones que para algunos pueden parecer bizantinas, ya, ¿no? Como, digamos, exquisiteces de repente para algunos del pasado, pero que en verdad, al revisar uno con paciencia, digamos, la profundidad de estos debates, puede encontrar los hilos en la actualidad. Yo soy, les digo, una persona que siempre insiste mucho en los espacios donde participo a nivel político, de debate, en la importancia de regresar a la historia. Porque muchas veces ha pasado en mi generación y creo que en las nuevas generaciones que a veces nos creemos los que estamos inaugurando la política, ¿no? Como que somos los nuevos, los renovados, los frescos, y no hay nada atrás nuestro, ¿no? Y sin embargo hay importantísimos debates, discusiones que es importante conocerlos, conocer esos procesos para justamente sacar lecciones del pasado y evitar caer en los mismos huecos, ¿no? Y creo que por eso es la importancia de esta publicación. Una cosa que quiero mencionar también antes de recoger algunos temitas es la importancia del autor, de Raúl Wiener, a quien les voy a decir, seguro acá en la sala hay varios también que lo han hecho. Tuve la suerte de conocer, de intercambiar en algunos foros, algunas discusiones, y realmente Raúl Wiener es una persona que me merece hasta ahora el mayor de los respetos, una gran admiración, les voy a ser sincero, porque yo no vengo necesariamente como formación política, digamos, de las mismas trincheras, ¿no? Teóricas, ideológicas que él. Sabemos que él públicamente se reivindicaba como de la corriente trotskista, digamos, pero a pesar de eso, digamos, creo que puedo reconocer, como creo lo hacen la mayoría de los sectores de izquierda, del movimiento popular, una figura valiente, un periodista y un hombre que hasta sus últimos días, ¿no? Combatiente, luchador, firme, consecuente, que hasta sus últimos días se mantuvo en una línea, ¿no? Siempre de investigar, de denunciar, de publicar, y creo que en ese sentido realmente reivindicar el legado, la personalidad, ¿no? la militancia de Raúl Wiener me parece muy importante también, ¿no? De recordarlo, porque las nuevas generaciones creo que ya probablemente no lo han conocido, lamentablemente. Puede ser que en YouTube hay algunas cosas de él, no sé, pero creo que realmente es un personaje que vale la pena visitar su obra, sus trabajos y su biografía, por supuesto, ¿no? Para saber de quién estamos hablando. Así que creo que también va mi homenaje a Raúl Wiener y por eso la importancia de este texto. Yo quería mencionar algunos temitas que están abordados a lo largo del texto. Ya mi compañero que me antecedió creo que ya lo ha resumido bastante bien. No voy a entrar en los detalles de en qué consiste el texto. Yo lo que quiero traer a colación es que hay temas que están aquí puestos que creo que son, decía, de total actualidad. Y este debate sobre la democracia, sobre qué se entiende por democracia, me parece súper clave. Porque hoy en día ese tema está en el debate puesto en el país, pero en el mundo también, ¿no? Se está discutiendo sobre este tema de la democracia, lo que dice Raúl en varios de los artículos acá, ¿no? ¿A cuál democracia se refieren? Porque cuando le contesta a los zorros, pareciera que, como él bien dice, que los zorros asumen de que la democracia pues, es algo abstracto, ¿no? Como una cosa ideal, y Raúl dice, oye, cuidado que hay varios tipos de democracia, ¿no? Hay varias formas de entender la democracia, ¿no? Y él contrasta lo que él considera una democracia popular, una democracia socialista, contra lo que él considera, están defendiendo los zorros, es una democracia más bien liberal, que ellos lo asumen como si fuera anodina, neutral, ¿no?
Entonces me parece importantísimo ese debate traerlo. Obviamente no es igual a lo que fue en los 80, pero me parece que hay elementos de ese debate sobre qué entendemos por democracia, las formas de democracia, que son totalmente vigentes para volver a abrirlos hoy en día, con otros enfoques también, con otras herramientas, ¿no? Con otras, hay mucho más riqueza ahora, teórica y experiencias prácticas para poner en discusión ese tema, ¿no? Recordé, me traía, ahora que venía en camino acá, me acordaba de, ¿se acuerdan del canto ese de esta democracia ya no es democracia que todos creo hemos entonado, seguido, cuando lo de la represión brutal a las protestas populares, ¿no?, contra el régimen de Dina Boluarte? Bueno, ese solo canto es una de esas expresiones de que, bueno, ¿qué cosa están entendiendo las élites, los grupos en el poder, las clases dominantes por democracia, ¿no? ¿Y qué se entiende desde otro lado del movimiento popular, el movimiento social, de la izquierda o las izquierdas, lo que queda de ellas? ¿Qué se entiende por democracia? Creo que ese tema hay que volver a traerlo, y creo que ese debate puesto en los 80 nos ayuda bastante, ¿no? Está el debate sobre la violencia política. Me parece importantísimo ver en el contexto de esa discusión, cuando todavía no se sabía muchas de las cosas que se han sabido después, ¿no? Pero hay posiciones claras ahí sobre cómo entender el fenómeno de la violencia política, Sendero, el MRTA, pero sobre todo Sendero, ¿no? Y hay varios otros temas, ¿no? El debate entre marxismo revolucionario, marxismo-leninismo, el debate sobre el imperialismo. Yo no quiero profundizar porque no va a dar el tiempo sobre estos ítems. Yo solamente quiero señalar que hay una cosa que a mí me parece interesante, que es qué es lo que ha pasado con los actores que salen en este libro. Eso me parece un tema interesante para una discusión posterior, ¿no? Porque creo que los textos no hay que verlos como escritos en piedra, sino como parte de procesos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿en qué terminó Raúl? ¿En qué terminaron los zorros? Que casi todos creo están vivos ahora. ¿En qué están esos compañeros? ¿No? ¿Qué pasó con Raúl ahora que decía de su biografía, ¿no? Entonces me parece interesante eso como reflexión, ¿no? Porque después de lo que se habla en este libro de 87, ¿en qué estaban los compañeros que estaban aquí hablando, ¿no? De Sinesio, de Carlos Iván de Gregori, toda gente muy respetable, por suerte, por cierto, intelectuales de mucha valía, pero digamos, habría que ver el derrotero, la ruta que siguieron, ¿no? O sea, las tesis que definieron en los 80, ¿qué pasó luego con ellos en los 90? ¿No? La CBR, en fin, ¿en qué ha terminado cada uno de ellos? Y no lo digo esto como una forma de reproche, de personalizar el debate, pero sí creo que es interesante como punto a ponerlo en la reflexión, ¿no? ¿En qué terminó cada uno de estos actores, ¿no? Esto digo, da para otros espacios que podríamos debatir en otro momento, ¿no? El balance que hay que hacer de la Izquierda Unida, de proyectos políticos como el PUN, también me parece importantísimo, ¿no? Su legado para bien y también para mal, ¿no? Porque todo esto trae cola a los fenómenos actuales, ¿no? De las izquierdas que estamos ahora o que existen, que están tratando de reorganizarse en un escenario muy, muy complicado. Bueno, si no hemos estudiado, no hemos discutido adecuadamente esto, yo creo que vamos a seguir repitiendo, como a veces creo se repiten, fenómenos que ya se habían discutido en el pasado, ¿no? Problemas que se habían dado y que no fueron atendidos debidamente. Y yo quiero traer un elemento más a la discusión, porque otra cosa que quiero resaltar es este mismo espacio es tan importante porque ahorita la izquierda ha abandonado lamentablemente el debate ideológico, ¿no? Los balances. Eso está rezagado para algunos ámbitos académicos, de algunos compañeros, pero no hay un proceso sistemático de balance, ¿no? De discusión como lo había en esa época, ¿no? Entonces, con eso quiero ir cerrando. ¿Qué es el papel del imperialismo, compañeros? Porque acá hay una cosa que hablando de esto de ver los derroteros de las personas, creo que es importante ver, y primero, bueno, poner en el debate de las izquierdas y los progresismos, ¿cuántos todavía reivindicamos el concepto de imperialismo? Porque yo creo que hay varios que han renunciado a ese concepto. Quizás ahora con lo de Trump están diciendo, uy, sí, parece que hay que rescatarlo, pero ya varios lo habían enterrado. Y creo que es importante porque el imperialismo, sobre todo el imperialismo yankee, hablando bien claro, los gringos, todo el tiempo están operando. Y el otro día, revisando una película sobre Berlinguer en Italia y el debate que se dio ahí en ese momento sobre el compromiso histórico, este desarrollo de
del Partido Comunista Italiano, la Democracia Cristiana, un compañero italiano me comentaba que él había sido del Partido Comunista Italiano en la Refundación Comunista. Me dijo, hay algunas tesis que consideran que, por ejemplo, los grupos alzados en armas en Italia, la Brigada Roja y otros grupos, algunos de esos grupos habían sido penetrados por la CIA. Lo dicen los italianos, ¿eh? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay a veces en estos debates, en algunas cosas que hay que tener en cuenta, también un papel de los agentes del imperialismo que se meten en las filas de las izquierdas de los grupos, ¿no? Para acentuar las contradicciones, acentuar las desviaciones. Con eso no estoy diciendo que todas tengan que ver con el imperialismo, lo que estoy diciendo es que hay que tomar en cuenta que el imperialismo juega un papel también de penetración, de provocación y de ruptura en los grupos populares, en los movimientos populares, y algo de eso podríamos ver que se puede atravesar en parte también algunas de estas discusiones que fue en los 80 y que hasta hoy en día pueden traer cola, ¿no? Bueno, en fin, les agradezco muchísimo el espacio y creo que este libro, que lo recomiendo altamente, es una invitación para abrir importantes debates de balance y debates sobre la actualidad también. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Luis Gárate, ¿no? Y a su vez también queremos aprovechar para describir un poco el libro. El libro se compone tanto del folleto sobre el Acuerdo Nacional, ¿no? Sobre el debate sobre el Acuerdo Nacional, el antizorro. A su vez se ha agregado un prólogo de Eduardo Cáceres, que en ese momento era el secretario general del Partido Unificado Merateísta, digamos una persona que podía, o lo ha hecho, ¿no? Darnos un contexto interesante de este debate. A su vez también se han incluido algunos, como anexo, se han incluido los textos a los cuales se refiere Raúl Wiener, porque Raúl Wiener está debatiendo como parte de los libios con los zorros, y en ese sentido se han incluido textos que se publicaron en Amauta, en la revista Zorro de Abajo, tanto de Sinesio López, Carlos Iván de Gregory, entre otros. Bien, ahora vamos a pasar con la última intervención. Tenemos en este caso a María Jesús León. Ella es ingeniera industrial, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas, militante de Movimiento Nuevo Perú, forma parte de su Comisión Nacional de Comunicaciones y de la Comisión de Programa, en ese sentido aportando con temas de género, y además es cofundadora de la asociación Transformar. Palmas, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Charlie, gracias a los compañeros de Praxis por la invitación y sobre todo por dar voz de repente a nuevos rostros, nuevas voces, ¿no? Que usualmente no somos parte de este tipo de espacios, ¿no? Y yo soy militante de un partido político, soy militante del Nuevo Perú e inevitablemente al leer el libro, estas reflexiones y estas críticas, sobre todo muy duras que hace Raúl Wiener a los zorros, no he podido pues sentirme interpelada, ¿no? Como militante de izquierda, como parte de un grupo político en el cual han devenido, quizás se encuentran muchos de los que en su momento fueron los zorros, ¿no? Y en ese sentido voy a plantear una serie de reflexiones, no como flagelarnos, o sea, no es el sentido tampoco, sino que es una invitación a reflexionar justamente en esto que nos mencionaba el compañero que me ha antecedido, en este momento de coyuntura y en este momento sobre todo electoral, en el que se están procesando pues muchas unidades, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera empezar señalando que una de las mayores vigencias o uno de los planteamientos que más vigentes creo que se anteponen de lo que nos hace Raúl Wiener es que en este tema de la unidad no lo... ¿me acerco más? Aquí está. Ok. Acá está. Hola. Ahí ya. Voy a poner aquí para... Ya. Sí, es que es respecto a este tema de la unidad, ¿no? Que no lo plantea como un mérito, como un mero trámite electoral, sino más bien como un problema político, como un problema sobre el cual hay que reflexionar, ¿no? Un problema íntimamente ligado con la identidad, la ideología, el horizonte político y sobre cómo se da la disputa real del poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero plantearles tres ejes de reflexión o tres problemas que para mí son importantes dialogar en esta tarde. El primero de ellos es respecto
a la renuncia ideológica escondida bajo el pragmatismo unitario, ¿no? Ahí como bien Wiener lo advierte en la descripción, en estas reflexiones que hacen en el libro, y como es en el caso de esta crítica que plantea hacia los zorros, en nombre de la unidad, quienes hemos sido parte de procesos políticos, de manera más recientes vemos pues cómo la historia se repite, ¿no? Se repite en un sentido de que muchas veces se ve el tema de la unidad simplemente como una lucha contra un enemigo común, una lucha coyuntural que finalmente suele caerse o nos hace caer en el pragmatismo, lo cual termina finalmente desdibujando el sentido revolucionario y transformador de nuestros proyectos políticos, ¿no? Y lo que muchas veces se presenta como consensos mínimos para poder llegar a esta unidad, finalmente termina siendo una renuncia a los consensos máximos, ¿no? Reduciendo muchas veces nuestros proyectos políticos a cogobernar con propuestas liberales o apoyar propuestas liberales que se hacen llamar de centro, pero que finalmente terminan siendo de derecha, ¿no? Llevándolo a lo que estamos viviendo actualmente, es inevitable pues hacer una analogía o comparar este tipo de tensiones, ¿no? Esta tensión entre en lo ideológico y lo programático, que no es nuevo, ¿no? Ya se describe bien en este proceso que nos escribe Wiener entre los libios y los zorros en el marco en el que no se había ganado las elecciones, en el que había ganado las elecciones el aprismo, y ya lo hemos visto ahí, pero también ha aparecido nuevamente, y es algo de lo que yo podría hablar, ¿no? Siendo una militante más joven, no habiendo sido parte de esos procesos, pero sí que hace ruido en este proceso que vivimos también durante el Frente Amplio, ¿no? En los intentos fallidos también de hacer una alianza entre el Nuevo Perú y Perú Libre, donde el Nuevo Perú se quebró de alguna manera por intentar aliarse con Perú Libre, alianza que finalmente no se dio, e incluso en experiencias más recientes como este proceso de alianza de Venceremos, donde el Nuevo Perú, nuestro partido político, ha logrado una unidad, un proceso de unidad con Voces del Pueblo, lo que ha devenido finalmente en que Atencio, que es el candidato de Voces del Pueblo, se haya impuesto a nuestro candidato, ¿no? Y finalmente con una marcada reafirmación ideológica frente a lo que nosotros proponíamos, que era un tema más de reivindicación identitaria, respondiendo a la coyuntura de este momento de estallido social. Entonces vemos cómo el conflicto ideológico versus programa se mantiene aún, yo creo que sin resolverse, porque aún en nuestras filas, siendo autocríticos desde el propio espacio donde vengo, todavía no hay un entendimiento. Desde mi perspectiva hay un malestar incluso, que yo espero que podamos procesar de cara al próximo año que ya se viene, ¿no? Al 2026. El segundo punto que yo les quería plantear era la trampa de concebir la unidad como un fin y no como un medio, ¿no? Porque es importante, creo que a partir de las reflexiones que nos da Wiener, desmontar la idea de que la unidad es una meta, ¿no? Cuando se construye únicamente desde el miedo al enemigo, desde el miedo a la derecha o desde el miedo a perder la inscripción o a no pasar la valla, ¿no? La unidad se vuelve reactiva, sin profundidad histórica, y este tipo de reacciones o de articulaciones coyunturales pueden servir, sí, definitivamente, son necesarias para resistir, pero no sirven para construir o para transformar. Y creo que ese es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Y me es inevitable también traer a colación o reflexionar respecto a esto, porque creo que hay en lo que se nos narra en el libro, ¿no? Respecto a que Barrantes quería promover que Izquierda Unida se incorpore en este frente antiterrorista, solapando la violencia de Estado que ya se evidenciaba en el gobierno de Alan García, cosa que finalmente no resultó. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera resultado? ¿Cómo es que la izquierda hubiera respondido a lo que luego pasó, a esta matanza de los penales que hubo, ¿no? Finalmente, ¿qué reflexión nos hubiera dejado? Una cosa que quizás no hayamos podido regresar, ¿no? Y otro ejemplo que ya de manera más reciente, trayéndolo a colación, también me es inevitable reflexionar sobre
López Chao, ¿no? Que es un actor que estaba presente en ese momento y que está presente ahora también, y que es un ejemplo que retrata este planteamiento que en la actualidad nos dice, ¿no? Que la unidad así, planteada así, de manera superficial, no es, ¿no? Hemos visto cómo López Chao, para quienes de repente estamos más involucrados en estos procesos, ha intentado generar una unidad con sectores como Patria Roja, Nuevo Perú, Ahora Nación, hasta Libertad Popular, una representación de la derecha más facha y más bruta y más reaccionaria, por decirlo así, ¿no? Y se hace evidente también pues, que este personaje que era aliado de los zorros, en el tiempo de Izquierda Unida, no ha cambiado su perspectiva gobiernista, pactista, y desde mi punto de vista, y quizás como muchos de ustedes también lo piensen, continúa sin algún tipo de identidad política, ¿no? Y Wiener describe muy bien cómo Alfonso López Chao pues no le molestaba la idea de que el APRA sea absorbido por Izquierda Unida, ¿no? En pro de llegar a ese socialismo que se soñaba, o que soñamos en ese entonces, ¿no? Y llama la atención también que algunas figuras de izquierda, como son otras compañeras que han formado parte de nuestras filas, estén, digamos, con la posibilidad de ir a elecciones con este proyecto que está formando este personaje, ¿no? Y creo que es importante traerlo a colación, ¿no? En términos prácticos, cómo reflexionar, cómo de alguna manera estamos arrastrando ciertas taras, repitiendo ciertos procesos que no nos permiten avanzar y que nos terminan fraccionando, ¿no? Otro de los puntos que quería señalar era la ilusión de disputar el Estado sin tener un proyecto político, ganando elecciones, pero incluso sin ganar también, ¿no? Como bien se retrata ahí en el libro, en este proceso de Izquierda Unida, no se había ganado las elecciones, pero sin embargo, desde Izquierda Unida, Barrantes promovía ser una especie de cogobierno con el aprismo, aun cuando el aprismo ya había dado señales de no ser un gobierno de cambio social, ni incluso de ser de reformas superficiales, ¿no? Entonces, y de manera más reciente me es inevitable también mencionar o reflexionar acerca de Castillo, del proceso de Castillo, que si bien de manera personal yo apuesto porque él debiera llevar su proceso en libertad, no debería estar cancelado y su proceso es totalmente arbitrario, pero lo real también y de manera crítica creo que es importante que señalemos es que Castillo llegó con una apuesta de transformación, con una apuesta hasta cierto punto radical, pero lo real que fue su gobierno no tuvo un horizonte político y finalmente reflejó un abandono de la agenda de transformación con la que había llegado, ¿no? Y esto nos deja la lección de que sin claridad estratégica, pues la derecha incluso ha terminado gobernando sin ganar las elecciones hasta este momento, primero con Dina Boluarte y ahora con Gerí. Creo que me sobran un par de minutos, entonces voy a tratar de redondear algunas lecciones también que había pensado de manera breve. Una de ellas es que sí es importante que entendamos que pues, la unidad no solo puede ser electoral o no puede ser solo coyuntural, ¿no? Y creo que aquí es importante preguntarnos cómo combinar el horizonte transformador con la práctica política cotidiana, porque está bien salvaguardar la ideología, está bien salvaguardar ese horizonte transformador, pero creo que es importante tampoco que eso no nos puede ensimismar y ser ajenos de los procesos políticos que finalmente se van a dar, se van a seguir dando y que si no somos parte de dichos procesos, pues la derecha y los grupos de poder, las élites, van a seguir apoderándose de esos procesos, ¿no? De repente una reflexión más ya para finalizar, porque sé que ya estoy contra el tiempo. Lo que quería plantear es cómo construimos estas nuevas radicalidades, ¿no? Esta nueva radicalidad en el tiempo de este proceso de Izquierda Unida que Wiener nos detalla o nos narra en el libro, era una radicalidad que podía incluso incidir en lo revolucionario, en la lucha armada. ¿Cómo reivindicamos o cómo abordamos las nuevas radicalidades en tiempos de redes sociales, en tiempos de apolitismo, en tiempos de incredulidad, en tiempos de crisis de sistemas de partidos?
Entonces creo que es más una pregunta que, para invitarlos a la reflexión que una certeza. Y eso sería todo. Ya. Interesante. Muy bien, esa fue la intervención de María Jesús, a quien también agradecemos. Y ahí con esa intervención prácticamente estamos terminando esta presentación que, como vemos, nos invita, nos incentiva a poder revisar este texto bastante interesante y que por supuesto también, mencionar que la feria sigue hasta el día de mañana. Dense una vuelta, ¿no? Hay muchas cosas que ver, muchas cosas que poder comprar. Y también los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales porque también tenemos más actividades como Escuela de Formación Política Praxis. Muchas gracias.